Buenos días, un saludo especialmente respetuoso a los distinguidos colegas. En rigor del tiempo y para evitar la tarjeta roja, voy a invitarme a leer. La lectura del reporte a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación desde la óptica del derecho constitucional hondureño resulta muy interesante y obliga inevitablemente a una reflexión de naturaleza técnico-jurídica no siempre fácil. Precisamente, manejar estos estudios con criterios exclusivamente académicos es lo que los vuelve casi siempre incompletos, propios al debate y permanentemente necesitados de nuevos ángulos de análisis generalmente críticos derivados de la técnica y aplicación del derecho que adoptemos. Indudablemente, la normativa constitucional hondureña adolece de una serie de lagunas, entendidas estas como la ausencia de normas aplicables al caso concreto, o normas neutras, o incompletas que generan problemas directamente relacionados con la aplicación de un derecho objetivo parcial, donde inevitablemente debe utilizarse el llamado procedimiento de integración, fundamentado en el principio de que, aunque la ley tenga lagunas, el derecho no puede tenerlas y debe de manera obligada ofrecer una solución al problema en estudio. Pero es indispensable, para disponer de una completa apreciación de los acontecimientos del 28 de junio, conocidos en el informe como la destitución del presidente José Manuel Zelaya, tomar en cuenta muy seriamente la afirmación que hace la Corte Suprema de Justicia en sentencia emitida en la causa contra jefes militares responsables del expatriamiento del señor Zelaya, acto notoriamente ilegal, cuando dice que el país vivía una situación de gran peligro, real e inminente, que de haber continuado hubiera significado el derrumbe institucional del Estado, la ingobernabilidad y el enfrentamiento entre hondureños con la consiguiente pérdida de valiosas vidas humanas. Solo así podemos entender la gravedad y la urgencia de las decisiones tomadas que no permitieron la deseable minuciosidad del examen jurídico. Esta declaración del más importante tribunal del país describe el contexto real donde se tomaron decisiones que debieron a fortiori fundamentarse en una constitución y leyes que no podían prever plenamente uno de los tres graves peligros que amenazan al gobierno democrático según el informe, y que consiste en que el titular del Poder Ejecutivo abuse de sus facultades para agrandarse o minar otras instituciones democráticas, erosionando el modelo desde dentro. Lo importante es presentar, aunque sea a manera de tesis plausible, una respuesta concluyente acerca si los actores de los acontecimientos políticos del 28 de junio actuaron en base a la Constitución de las leyes. Es correcta la afirmación del informe que hubo violaciones a la legalidad por ambas partes. Sin embargo, la causa de las crisis y sus consecuencias son fundamentalmente atribuibles al presidente de la República en aquel momento. En el orden del índice de materia del reporte, procuraremos dar esas respuestas concretas a la que tan inteligentemente se refiere el abogado Ari Dixon. Concordamos con lo señalado en el informe en el sentido de que lo establecido en el decreto ejecutivo PCM 05-2009 ordenando la consulta popular y PCM 020-2009 que hablaba de una encuesta de opinión pública a efecto de conocer la disposición popular para que se instalase una urna en las elecciones generales del 2009 para decidir sobre la convocatoria a una asamblea general constituyente eran notoriamente ilegales. Entre otras normativas, estos decretos contrariaban el artículo 51 de la Constitución al permitir que el Instituto Nacional de Estadística asumiera funciones propias del Tribunal Supremo Electoral,
Se violentó el numeral 11 del artículo 245 de la Constitución porque el Ejecutivo carece de autoridad legal para emitir esos decretos y el decreto 027 del 2009 en los términos que fueron elaborados. Se violentó el artículo 5 de la Constitución, ya que en la práctica lo que se estaba efectuando era un plebiscito que requería la aprobación del Congreso. A lo anterior hay que agregar la desobediencia a una sentencia interlocutoria proferida por autoridad judicial competente el 27 de mayo del 2009, mediante la cual se ordenaba la suspensión de la consulta y su publicidad. Asimismo, se violentó la ley al ordenar a las Fuerzas Armadas apoyar al Instituto Nacional de Estadística en la práctica de la llamada Encuesta Nacional de Opinión, que pretendía la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente previa la emisión de una nueva Constitución que modificaría inevitablemente artículos no modificables de la Constitución vigente. Las reiteradas violaciones a la Constitución y las leyes tenían necesariamente que generar reacciones en otras instancias del gobierno responsables de su preservación. Recordemos que el Ministerio Público, con antelación, previno al Ejecutivo mediante un comunicado público de las consecuencias legales que derivarían de sus acciones ilegales. Análisis legal de las acciones del Ministerio Público, Corte Suprema y Congreso Nacional en relación a la destitución forzosa del presidente Manuel Zelaya. Aunque el informe refiere que no es del todo claro que Zelaya Rosales violentó el artículo 239 de la Constitución, sostenemos que es notoria la clara decisión de efectuarlo mediante actos evidentes que implicaban el inicio de un proceso de perpetración para la violación constitucional. El artículo 239 de la Constitución establece: el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Esto nos lleva a la pregunta acerca de la constitucionalidad de la destitución efectuada por el Congreso. Efectivamente, la Constitución de Honduras, como señala el informe, no tiene un mapa detallado del procedimiento que indique la autoridad para hacer valer el régimen constitucional cuando es amenazado por acciones provenientes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, como señalamos en la introducción de esta opinión, tenemos que aplicar las reglas de la técnica jurídica en el entendido que la ley, repetimos, puede tener lagunas, pero el derecho no. Y desde esta posición, como también señala el informe, el artículo 239 es considerado una norma legal autoejecutoria, es decir, que causa efecto sin necesidad de actos aplicatorios intermedios, especialmente cuando usa el término cesarán de inmediato. De ley enferenda se impone la necesidad de una nueva redacción constitucional que mejore el texto del artículo, pero la interpretación del artículo 239 no puede ser otra que el Congreso, en el caso de delitos políticos, era la instancia a la que correspondía tomar la decisión de destituir al presidente por sus graves y reiteradas violaciones de la Constitución, que se convertía lo que en su momento la Corte Suprema consideró como situación de peligro real provocador del derrumbe institucional del Estado. Acontecimientos posteriores dan fuerza a esta tesis, particularmente en lo que se estableció en el numeral 5 del artículo Tegucigalpa-San José, suscrito por representantes de las partes en contienda, cuando establece este numeral 5 del pacto Tegucigalpa-San José. Es el Congreso de la República la instancia donde debe tomarse la decisión
de resolver retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del periodo gubernamental. Las partes de la contienda reconocen en ese documento que el Congreso es la expresión institucional de la soberanía popular que se ejerce por vía de representación de conformidad con el artículo 2 de la Constitución de ese poder del Estado. Si el Congreso no podía destituir al presidente en aquellas circunstancias excepcionales, ¿cómo podría restituirlo al tenor de lo señalado en el acuerdo de Tegucigalpa-San José? Si podía restituirlo, podría eventualmente destituirlo. En el caso de delitos contra la administración pública, la Corte Suprema pudo suspender a Zelaya en el ejercicio del cargo, pero la naturaleza de sus acciones violatorias de la Constitución obligaban al poder político a aplicar la sanción establecida en el artículo 239, es decir, la cesación inmediata, precisamente por ser el Congreso la más alta representación de la soberanía popular. Es necesario efectuar una correcta reforma del artículo 239, señalando los motivos de la destitución sin la característica de la provisión autoejecutoria, pero debemos concluir en que en el momento de tomar la decisión de sustituir al presidente Zelaya, el Congreso de la República actuó de conformidad con la Constitución. El Ministerio Público, en cumplimiento de la obligación ineludible de velar por el imperio de la Constitución contemplada en el numeral 3 del artículo primero de su ley, presentó requerimientos contra Zelaya González por traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, y recordemos que además existen requerimientos por malversación de caudales públicos sobre los que no nos pronunciaremos, que generaron que la Corte Suprema resolviese nombrando el 26 un juez natural, 26 de junio, un juez natural que ordenó un allanamiento y la captura del presidente por medio de las Fuerzas Armadas. Lo anterior, según el informe, se apega estrictamente a la Constitución y a la normativa procesal, excepto en la materia relativa a la secretividad de las diligencias decretadas a solicitud del Ministerio Público y que se mantuvo por 3 días, pues ciertamente en esta materia se violentó el artículo 278 del Código Procesal. Finalmente, es importante preguntarse si el uso de las Fuerzas Armadas en ejecución de la orden de captura contra el presidente fue legal. En esta materia, el artículo 306 de la Constitución dice: los órganos jurisdiccionales requerirán en caso necesario el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones. Si les fuera negado o no les fuera disponible, lo exigirán de los ciudadanos. El concepto de fuerza pública es conjunto de agentes de seguridad armados y generalmente uniformados bajo la dependencia del poder público que tienen por objeto mantener el orden interno. En Honduras, el concepto de fuerza pública involucra fuerza policial y fuerzas armadas. Desde que el artículo 3 de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas les permite cooperar con las Secretarías de Estado en labores de alfabetización, protección del ambiente, lucha contra el narcotráfico, protección de los poderes del Estado y otras más. Finalmente, el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Tribunales dice que para el cumplimiento de sus resoluciones los juzgados y tribunales podrán requerir de cualquier autoridad o de los ciudadanos el auxilio de la Fuerza Armada o cualquier otro del que dispusieren, y que la autoridad requerida o los ciudadanos deberán prestar el auxilio sin calificar la legalidad con que se les pide y la justicia de la resolución. Respecto a las recomendaciones, muchos analistas nacionales y extranjeros que han estudiado los acontecimientos del 21 de junio concluyen coincidentemente con las recomendaciones del grupo de juristas que hace la Comisión de la Verdad, especialmente en la necesidad de definir un procedimiento constitucional para la destitución de manera forzada no solo del presidente de la República, sino de cualquier otro titular de poder del Estado o alto funcionario
con competencias análogos en este caso. Uno de los temas relevantes del informe es no definir concluyentemente si bajo la normativa actual se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Creemos que bajo la normativa actual no puede convocarse una Asamblea Nacional Constituyente sin violar la Constitución misma, porque el artículo 5 no autoriza la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y temerosos los políticos dijeron que quedaba una consulta abierta. Yo me pregunto si esta consulta es tan amplia que nos permita consultar si el modelo republicano democrático y representativo pueda ser cambiado a una monarquía, por ejemplo. ¿Hasta dónde llega la amplitud de una posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Mi opinión es que bajo el modelo actual no es viable convocar una Asamblea Nacional Constituyente, a menos que se vuelva a reformar el artículo 5 y de manera expresa se permita hacer esto con todo el debate que va a generar. Yo no soy absolutamente refractario a una Asamblea Nacional Constituyente, pero estas decisiones se toman por grandes consensos nacionales. La encuesta de la Universidad Vanderbilt dice que el 70% de los hondureños no sabe o no respalda esta decisión. Esta no es una decisión que se toma por imposición de una fuerza política o por simple mayoría. Esta es una decisión que se toma a través de los grandes consensos nacionales. Ya está lista la tarjeta roja, no tengo más que decir. Muchas gracias.